Hello everyone. How are you doing today? I hope you are doing fine. Welcome to another video of Shaddai English Academy. I'm Teacher Orlando, and today's lesson is about pronouns and the verb to be. Pronouns and the verb to be. What is a pronoun? A pronoun is a word that we use to replace a noun. Is a word that we use to replace a noun. Es una palabra que utilizamos para sustituir los nombres. For example, aquí tenemos a Clariani. Para sustituir el nombre de Clariani, yo utilizo el pronombre she. She, que significa ella. También tenemos a Orlando, se parece a mí. Para sustituir el nombre de Orlando, utilizo el pronombre he, que significa él. Ahora, si me refiero a varias personas, a dos o más personas, for example, Orlando and Clariani, o Orlando, Clariani, Orlani, tendría que decir they, que significa ellos. Cuando me refiero a un animal o a una cosa, objeto, utilizo el pronombre it. It, por ejemplo, aquí tengo una bike. Para sustituir el nombre de bike, entonces utilizo it. Para referirme a mí mismo, utilizo el pronombre I. Si quiero hablar de ti, entonces el pronombre es you. Si me quiero referir a ti y a mí, entonces el pronombre sería we. Vamos a repetirlo. I, you, it, my t-shirt, we, you and I, we, she, he, they. Esos son los pronombres personales. Ahora bien, vamos a conectar los pronombres con el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be significa ser o estar. Y cuando lo conjugamos con los pronombres, toma tres formas. Am, are, is. Cuando hablemos del significado ser, vamos a referirnos a ocupaciones o personas. For example, I am Orlando. I am a teacher. En este ejemplo, I am significa lo mismo. Yo soy Orlando, yo soy un maestro. Ahora, cuando me refiero al lugar, el verbo toma otro significado. I am at home. Yo estoy en casa. I am at school. Yo estoy en la escuela. Por eso decía anteriormente que significa ser o estar. Vamos a ver otros ejemplos. Joe Biden is the president of the United States. Joe Biden is the president of the United States. He is in Washington. J-Lo is an actor. She is in Hollywood. Washington is the capital of the United States. It is in the United States. Cuando digo it is, me estoy refiriendo a Washington. Recuérdense que los pronombres se utilizan para sustituir los nombres. Will Smith and Denzel Washington are American.
Will Smith and Denzel Washington are American. They are in Miami. They are in Miami. We are friends. We are friends. We are in different countries. We are in different countries. Vamos ahora a ver la forma negativa del verbo to be. Muy sencillo. Para hacer oraciones negativas solamente debemos agregarle la palabra not al verbo. For example, am not, are not, is not. For example, I am not American. I am not in the United States. You are not Dominican. You are not in the Dominican Republic. También podemos hacerlo de forma corta, lo cual le llamamos contraction. Por ejemplo, yo puedo decir are not o también puedo decir aren't. Puedo decir is not, como también puedo decir isn't. Y para pregunta es muy sencillo, solamente invertimos el orden del verbo. Si yo digo una afirmación, she is American, para hacer la pregunta solamente invierto el orden. Is she American? Is she American? O you are my friend. You are my friend. En la pregunta sería, are you my friend? Are you my friend? Solamente se invierte el orden. Vamos ahora a pasar a la forma pasada del verbo to be. La forma pasada del verbo to be. Alright. Ahora que te sabes el verbo to be en presente, vamos a ver la forma pasada que va a resultar aún más fácil. El verbo to be en pasado tiene dos formas. Was and were. Was and were. Was es la forma pasada de is and am. Were es la forma pasada de are. Anteriormente yo decía, I am a teacher. I am a teacher. Yo soy un profesor. Hablando en forma presente. Para decir eso en forma pasada solamente cambio am por was. I was a teacher. Yo era un profesor. I am at school. Yo estoy en la escuela. Para hacerlo en forma pasado sería I was at school. Yo estaba en la escuela. Anteriormente decíamos Joe Biden is the president of the United States. Cambiamos el is por el was. Joe Biden was the president of the United States. También decíamos, he is in Washington. He is in Washington. Para pasarlo en forma pasada decimos, he was in Washington. All right, let's continue. La forma pasada de are es where. Where, for example, anteriormente decíamos we are friends. We are friends. Nosotros somos amigos. Si quiero pasar esta oración al pasado, simplemente cambio are por were. We were friends. Nosotros éramos amigos. We were friends. Para referirme al lugar, digo, we were in the hospital yesterday. We were in the hospital yesterday. Or they were in the park. They were in the park. Or you were in the bank. You were in the bank. Tú estabas en el banco. Para negar solamente agregamos not al verbo. For example, you were not in the bank. We were not in the hospital. They were not at school. Y para hacer la pregunta simplemente cambiamos el orden. For example, si yo digo,
you were in the bank. La pregunta sería, were you in the bank? ¿Estabas en el banco? Were you in the bank? Or were they in the park? Were they in the park?